Y en ese crecer implica que no estén todos los familiares o que se contrate al idóneo y no por parentesco, ¿se entiende? Entonces ahí el sentido empieza a cambiar en función de cada uno, esa semilla empieza a cambiar y a veces no significa que uno sea mejor o sea peor, simplemente es diferente. Y lo que empieza a suceder en ese camino es que el sentido que uno le pone a las cosas puede ir variando. Eso no significa que no lo podamos cambiar, lo que significa es que tenemos que ser como, empezar como esta atención plena y esta aquí ahora nos va a permitir entender para qué arrancamos esto y hacia dónde estamos yendo. Y en ese Nadia, camino perdón, hacer como acuerdos, ¿no? ahorita así que vas en pleno vuelo. Quiero preguntarte algo. ¿Cuándo tengo que decir, creí que era esto, pero esto no va más? ¿Hay algún momento en el que pueda detenerme y qué evaluación tengo que hacer para decir, caray, me equivoqué, esto no era? Porque es parte del Creo juego que, también, ¿no? creo que puede ser de manera consciente, con una autoobservación, pero lo primero que nos marca si estamos por el camino correcto o no son las dificultades que se nos presentan o las situaciones que se nos van presentando. Y ojo, no significa que se te presente una dificultad, no quiere decir que no sea el camino. Por ahí lo que te quiere decir es que te está advirtiendo sobre algo que puede llegar a suceder, que eso es de lo que se encarga nuestro inconsciente, que te puede llegar a poner en peligro. Pero vos sentís que es el camino y realmente querés ir por ahí. Esa es una vía. Otra vía puede ser que además no me gusta lo que estoy haciendo y se me presentan además dificultades, ¿para qué insistir? ¿No? Pares de sufrir, como dicen por ahí. Entonces, tenemos, ¿de qué va a depender y hasta cuándo? Y hasta cuando la persona también elija, a través de su libre albedrío y su libre decisión, poder empezar a hacer otras cosas y enlazarse a otras posibilidades y no quedarse en el automático. Yo siempre digo que la manera, estamos todo el tiempo en plena conciencia y en pleno cambio. Somos seres súper flexibles y todo el tiempo hoy podemos estar acá y dentro de 10 años podemos estar haciendo cualquier otra cosa. Lo que va a depender es el sentido de la acción, de qué sentido le voy a poner a la acción y a dónde estoy contribuyendo, donde estoy colaborando, donde estoy trabajando, qué sentido tiene para mí. ¿No? Si es solamente por el dinero para pagar las cuentas, entonces, y yo digo que la pandemia inclusive creo que al mundo entero vino a cambiarle el paradigma porque mucha gente se empezó a cuestionar, porque empezamos a quedarnos en casa y en casa nos detuvimos, paramos la pelota y pudimos ver, ¿sí? Otras posibilidades, también se abrió el tema de trabajar de manera remota, ya no era necesario trasladarnos tanto, entonces empezamos a ver que hay otra realidad a la que estábamos acostumbrados. Y ese parar la pelota nos permitió a todos como humanidad decir, bueno, ¿para dónde estamos yendo? Al punto de observar cómo hasta los animales salían cuando el silencio de la ciudad, por estar todos adentro, lo que hacía era que los animales salieran. Entonces nos permitió parar la pelota y decir, bueno, ¿y ahora dónde nos enlazamos después de esto? Porque el día de mañana puede venir otra pandemia, ¿no? Entre comillas, y nos puede poner en jaque de nuevo, y ahí es donde la humanidad, ¿sí? Se No, empieza a no la cuestionar. llames, no la llames que nos la vienen anunciando. No la llames. Por eso Sí, hice así, claro, es que ¿no? sí. Porque es muy peligroso un ser humano deseante y un ser humano enlazándose a sus sueños y un ser humano enlazado a emociones positivas y un ser humano que sabe y se Claro. enlaza a la empatía, al altruismo, al bienestar y en comunidad, somos mucho menos manejables. Con lo cual Peligro sí, potencial, si la persona está en su centro, está bien y haciendo lo que le exactamente. corresponde. Peligro, pero en potencia, de verdad que sí. No para nosotros ni para la humanidad, sino para quienes tienen intereses con mantenernos en un estadio de miedo, de tristeza, porque en definitiva hoy en día sabemos que el miedo, la tristeza, el enojo pone a las personas en supervivencia absoluta, nos mantiene totalmente estresados, ¿sí? Nos mantiene, porque el proceso fisiológico que le pasa a nuestro cerebro es de inflamación. Y lo primero que se apaga son las funciones cognitivas de la creatividad y de la toma de decisiones. Entonces una persona a la que le imponen el miedo, la tristeza y el enojo, pierde todo tipo de, y no es que no la tenga, pero no está tan disponible en energía para volverse creativo, para tomar decisiones, y ahí es mucho más fácil mantenerlo en un estado automático. Y esto no es conspiranoico, es el cuerpo reaccionando al estrés. Esto es fisiología pura
neurociencias y la reacción que tenemos ante cualquier situación, no solamente cuando se nos presenta ante nosotros a través de un programa de televisión, a través de o las redes sociales, ¿no? Si yo me engancho todo el tiempo al enojo, a la tristeza, que vamos a morir, el otro es mi enemigo, lo único que genero y me retroalimento con esto es un estrés tal que mi cerebro está totalmente estresado y no puedo vislumbrar más de lo que estoy viendo porque fisiológicamente no es posible. Por eso es tan Claro. importante este centro que tenemos que ir, yo siempre digo que es como entrenándonos, ¿sí? Entrenarnos a tener como una gestión de nuestra emocionalidad, a decidir a qué lugares quiero entrar y qué no quiero entrar y a dónde quiero poner mi energía. Pues si yo mi energía la quiero poner en el colectivo, con lo que el colectivo invita, perdemos. Ahora, yo me quiero enlazar a ser creativo, a ponerme a escribir un libro, a ponerme a leer cosas que me nutran, me sirvan, porque la nutrición también viene de aquello que vemos, que escuchamos y que decimos. Entonces, ¿de quién depende eso? Bueno, pero está en la televisión. Bueno, pero puedes elegir apagarla. Podés elegir no seguir a ciertas personas, podés elegir no entrar a redes sociales o entrar a algunos lugares nada más. Para Escuchar este pensar, tipo de programas, etcétera. podríamos preguntar, ¿a quién le prestamos nuestros sentidos y a quién le ponemos nuestro enfoque y nuestra atención? Ojo con eso. Nadia, una pregunta ya para ir haciendo el cierre y luego pasamos a nuestro querido Eduardo. ¿Cómo reconecto si tal vez vengo de un burnout, me agoté, me quemé, me ardí, no sé, o las circunstancias ya me cansaron? ¿Cómo reconecto conmigo mismo para poder precisamente lo que venías hablando, ser el creador que vine a ser, porque todos somos co-creadores? Te escuchamos. Un lindo ejercicio es volver a nuestro niño, qué hacíamos cuando éramos chicos y qué actividades son las que nos conectan con esa instancia de la vida en donde somos, porque realmente un niño se va moldeando a lo largo de la vida, pero no hay nada más auténtico y genuino que un niño. Entonces, quizás volver a esa instancia, qué hacíamos cuando éramos niños, me gustaba bailar, me gustaba pintar, me gustaba jugar, me gustaba jugar con amigos, bueno, permitirnos como conectar con alguna actividad que nos lleve a esa instancia y nos reconecte con ese niño que todavía está maleable y que como adulto, pero como adulto, ¿no? Observando aquello de cómo me sentía y reconectando también con aquellos momentos en donde sí lo logré, ¿no? Es cambiar el enfoque. A veces requiere quizás un poco más de esfuerzo, por decirlo de alguna manera, porque la persona a veces está agotada mentalmente, pero lo primero es como empezar a hacer, aunque sea pequeñas acciones que me reconecten con ese bienestar. ¿Te gusta el jardín de tu casa? Bueno, salí al jardín, arregla el jardín de tu casa, aunque sea 5 minutitos. ¿Te gusta salir a caminar? Permitite salir a dar una vuelta a manzana, aunque sea al principio. No vamos a pretender hacer todo de la misma manera que lo hacíamos antes, pero un buen recurso es como volver a ese niño y conectar con esos espacios o esas actividades también que nos conectan con esa parte y nos encienden. Así que eso podría ser un tip para volver. Podríamos decir, reconectar con aquellas cosas que nos traen de vuelta a la vida en momentos en los que quizás nos hemos sentido como que no estamos viviendo mucho. Me encantó eso que dice don Eduardo, porque a mí también me da por la cuchara. Entonces a mí me relaja y bueno, y con buena música y con un mejor vino, ni para qué. Pero bueno, por ahí vamos. Eduardo, ¿qué palabras le podemos dejar a las personas que en esta probadita que les damos hoy, que tiene un sueño, pero está viendo todos los no puedo, y a lo mejor, qué sé yo, está como mi amiga, que cree que no tiene nada en la casa y no tiene nada en la nevera, teniendo una nevera plena? Eh, lo primero es que cuando uno sufre, tiene que parar, porque el sufrimiento es algo que uno elige. Pero lo importante es darse cuenta la vida de quién viven. Si viven la vida de cada uno, si viven la vida que los demás programan para cada uno, porque uno puede tener una vida programada desde los padres, desde la familia, y la acepta, pero no es la vida de uno. Entonces, ¿la vida de quién viven? Cuando uno puede responderse esa pregunta, lo que tienen que hacer es animarse a vivir la propia vida.